Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto escucharles, más bien verlos, más bien conectarnos. Me da gusto estar aquí con ustedes esta tarde para compartir de la palabra de Dios en este discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar. Y bueno, la semana pasada no pude estar con ustedes, pero Jonathan estuvo viendo la escritura de Primera de Juan 5, 14 y 15, Primera de Juan 5, 14 y 15, y dice así: esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y verso 15 dice: y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es de que aquí encontramos una clave muy importante acerca de cómo orar para poder recibir. Y vemos que realmente nuestras oraciones, para que sean contestadas por Dios, tienen que ser escuchadas por Dios, pero para que sean escuchadas por Dios tiene que ser algo de acuerdo a su voluntad, tienen que ser conforme a su voluntad. Así dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Está hablando de fe, aquí está hablando de fe, y esta es la con fe que tenemos en Él. Esta es la confianza, significa esta es la fe que tenemos en Él. Confiar es estar con fe con respecto a alguien o a algo. Y entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios. Es un estado de tener fe en Él. Es una condición de que estamos teniendo fe en Él. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alguna cosa conforme a su voluntad. Bueno, mucho he explicado acerca de la voluntad de Dios. Creo que siempre hablo acerca de la voluntad de Dios, y algo que es importante entender es que la voluntad de Dios, como dice la Biblia en Romanos 12:2, dice que Él quiere que comprobemos cuál es o cuál sea su voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, para que nosotros podamos tener confianza en Dios, tenemos que saber que lo que le pedimos es conforme a su voluntad para que Él lo oiga. Y si sabemos que Él lo oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es lo que dice aquí el verso 14 y 15 del capítulo 5 de Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos en Dios, o sea, esta es la fe que tenemos en Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces debemos saber que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que va de la mano el tema de que Dios nos oiga y Dios nos conteste. El tema es si nos oye o no nos oye. Si usted se fija, aquí dice claramente que, y si sabemos, en el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el tema cuál es? Que Él nos oiga. Y para que Él nos oiga necesitamos pedir algo conforme a su voluntad. Y Romanos 12:2 nos describe su voluntad, y dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dice que de hecho Él quiere que nos transformemos, que no pensemos de Él lo que piensa todo el mundo, que no creamos de Dios lo que cree todo el mundo. ¿Qué es lo que cree todo el mundo? Pues que es un Dios que
Sí bendice, pero también castiga. De hecho, hay unos que hasta piensan que maldice. Y esa es una blasfemia en contra de él, esa es una difamación. Porque él no maldice por lo menos al ser humano, no maldice al hombre. Es que maldijo la higuera, bueno, eso lo dijo un discípulo, no lo dijo él. Esa fue una manera en cómo el discípulo vio lo que Cristo hizo, pero lo que Cristo hizo fue mostrarnos el poder que nosotros tenemos al hablar, el poder que hay en nosotros cuando hablamos, que deberíamos de tomar más en serio y deberíamos de fijarnos más en lo que hablamos para que solo recibamos bendiciones por lo que hablamos. Pero lo que sí debe de quedarnos claro es que el tema es pedir conforme a su voluntad, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es amor. Y algo que debemos de entender es que Dios no puede oír algo malo. Esto es muy importante. Así como Dios no puede estar en presencia del mal, Dios no puede oír algo malo. No puede oírlo, simplemente no lo escucha. Cuando Luzbel, que era el ángel que alababa, dirigía la alabanza en el cielo, iba a pecar, en ese momento Dios ya no estuvo ahí. Porque Dios no puede estar en presencia del pecado, no puede estar en presencia del mal. Y en ese momento, cuando él iba a cometer pecado, Dios ya no estuvo. Tan es así que no fue Dios quien sacó a Luzbel, Satanás, del cielo, sino fue el arcángel Miguel. Porque Dios no puede estar en presencia del mal. Dios no habla mal, Dios no maldice. Y Dios no puede oír mal. Así es que todas las oraciones que alguien llega a hacer pidiendo algo malo, simple y sencillamente Dios no las oye, porque Él no puede estar en presencia del mal. Que el Antiguo Testamento lo escribieron judíos para los judíos y con una connotación completamente necesaria para los judíos, no para nosotros. Tenemos que entender que si nosotros somos cristianos, pues entonces tenemos que leer los libros que escribieron cristianos para nosotros los cristianos, y específicamente estoy hablando del Nuevo Testamento. Y esto es algo que tiene muy confundido y mantendrá confundida a la iglesia por años. La ha tenido confundida por años, pues la va a seguir confundiendo por años. Porque precisamente por eso mucha gente no puede creer. No puede creer. ¿Por qué no puede creer? Porque está confundida en su cabeza. ¿Quiere creer? Sí, pero está tan confundida que le produce tantas dudas y por eso no puede creer. Aunque quiera creer, no puede creer como debe de creer para poder recibir. Porque cuántas veces la gente dice, es que ¿cómo sé que Dios me oye? Es que ¿cómo sé que pues aquí dice claramente, si tú estás pidiendo algo bueno, te debe de quedar claro que Dios te oye. Porque pedir algo bueno es pedir conforme a su voluntad, y pedir algo conforme a su voluntad es que sea bueno, agradable y perfecto. Otra característica de las cosas de Dios, y lo dice la Biblia, es que lo que tú pidas tiene que exhortar, edificar y consolar. O sea, para bien, todo para bendecir, todo para bendecir. Si tus oraciones son para pedir algo que edifique, exhorte o consuele, Dios las oye y Dios las va a contestar. Si tú pides sanidad, ¿eso edifica, exhorta y consuela? Sí. ¿Eso bendice? Sí. Entonces, ¿pedir para sanidad es conforme a la voluntad de Dios? Sí. Entonces, ¿Dios va a oír una oración de sanidad o por sanidad? Sí. Entonces, ¿Dios la va a contestar? Sí. ¿Por qué? Porque es de bendición. Tú no puedes pedir que Dios se lleve a tu suegra, porque eso no exhorta, no edifica ni consuela, aunque digas tú, bueno, a mí sí me consolaría, ¿no? Es un chiste, pero tienes que entender que no puedes pedir algo
que está fuera de la voluntad de Dios porque simple y sencillamente Dios no la va a oír, porque Él no está en presencia de algo incorrecto, de algo que no sea bueno, agradable y perfecto, y de algo que no sea para exhortar, edificar y consolar. Esa es la realidad de las cosas. Así es de que si tú quieres saber si Dios te oye, tus oraciones, porque además, fíjate bien, cuando el diablo ha trabajado tanto tiempo dentro de la iglesia cristiana para confundir a la iglesia cristiana, para que la iglesia cristiana dude de sus oraciones, pues ¿cómo las va a contestar Dios? Si hay duda en sus oraciones, Dios no puede contestar una oración en dudas o una oración con dudas. ¿Por qué? Porque la duda no es de Dios, la duda no es buena, la duda no es agradable y la duda no es perfecta. Así es que si la duda no es buena, agradable y perfecta y la duda no edifica, exhorta y consuela, entonces Dios no puede oír oraciones así, con duda. Que hemos leído mucho acerca de Dios en Hebreos 11:6. Que lo que le agrada a Dios es que tú creas que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Lo que hemos leído ahí es que lo que agrada a Dios es que tú creas en Él y le creas a Él. No que dudes de Él. Pero si alguien te ha dicho, es que Dios también castiga, pues obviamente tú vas a dudar. Y eso es lo que el diablo ha hecho a través de muchos años en la iglesia. Hay infinidad de oraciones, frases falsas que han creado doctrinas falsas acerca de Dios para que la gente no pueda creer. Y por mucho que ore y ore y ore y ore y ore, si sus oraciones tienen duda, porque es que no sé si Dios me quiera sanar o no, ¿verdad? Porque el diablo le ha dicho a través incluso de ministros ignorantes o ministros que están repitiendo lo mismo que alguien les enseñó, es que es la voluntad de Dios que estés enfermo, es que es la voluntad de Dios que estés pobre, para que seas humilde siempre. Son mentiras de Satanás. Dios nos ama tanto que por eso proveyó la sanidad. Dios nos ama tanto que por eso creó el dinero es de Dios. Y Dios creó el dinero por amor a nosotros para que lo ocupáramos nosotros, para dárnoslo a nosotros y que a nosotros no nos falte nada. Dios creó el dinero para que a nosotros nos abunde todo lo suficiente. Así dice la palabra de Dios, para que habiendo todo lo suficiente, no nada más tengas todo lo suficiente para ti y para tu vida, sino que tengas todo lo suficiente y abunden todo lo suficiente para que además des a la iglesia, des a la obra, que des un buen diezmo, no un pobre diezmo. Pero mientras la gente siga pensando cosas de Dios que no son, la gente va a seguir perdidamente en la duda. Y esas oraciones no llegan a Dios. Porque ya tienen duda. Porque ya tienen duda. Por eso es que es muy importante conocer a Dios, saber realmente cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta para nuestra vida, buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Para que oremos así y estemos seguros que Él nos oye. Esto es importante entenderlo, que Él nos oye, ¿de acuerdo? Entonces yo pregunto, ¿cómo podemos saber que Dios nos oye? Según estos versículos, ¿cómo podemos saber que Dios nos oye? Pues es muy sencillo, si pedimos algo conforme a su voluntad. Ok, ¿y cómo es su voluntad? Pues Él mismo describe su voluntad en la Biblia. Tienes que entender que en todo el Nuevo Testamento está descrita su voluntad. Tienes que entender que en la vida de Cristo, fíjate bien, en la vida de Cristo
está descrita su voluntad. Cristo vino a este mundo y dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces, el que ha visto la voluntad de Cristo, ha visto la voluntad de el Padre. ¿Me estoy explicando? Esto es muy importante entenderlo, para que te quede claro. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Ve la vida de Cristo. Si tú ves que Cristo no sanó a alguien porque estaba castigado, entonces esa es la voluntad del Padre. Acuérdate, Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso quiere decir, el que ha visto mi voluntad para con todos, ha visto la voluntad del Padre para con todos. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Quieres conocer al Padre? Lo vas a conocer a través de Cristo. Él dijo también: las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta. O sea, Cristo está diciendo: todo lo que yo hago, no lo hago porque a mí se me ocurre o porque a mí se me antoja. Dice: todo lo que yo hago, lo hago porque esa es la voluntad de mi Padre. Todo lo que hago, lo hago porque es la voluntad de mi Padre. Así es que si tú ves que Él maldijo a alguien, entonces sí puedes decir que Él maldice a los seres humanos. Si tú ves que Él perdonó a todos, entonces puedes decir que Dios perdonó a todos. Si tú puedes ver que Él sanó a todos los que se le presentaron enfrente, entonces puedes decir que el Padre sana a todos los que se le presentan enfrente. Hay una parte en el Evangelio, en la vida de Cristo, que cuando fue a su tierra, dice la palabra que no pudo hacer ahí muchos milagros, sino que nada más sanó a unos cuantos. Y nada más Cristo pudo sanar a unos cuantos, precisamente porque la gente de su tierra dudaba de Él. ¿Y cómo dudaron de Él? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos los que están allá afuera? ¿Cómo es que Él va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser Él el Mesías si sabemos que es hijo de José y María, que sus hermanos son los que están allá afuera y cómo va a ser Él el Mesías? Y ellos que no pudieron creer por esos prejuicios, por esos conceptos de Él que tenían, no pudieron creer, fíjate bien. Quizá hubieran querido creer que Él fuera el Mesías para ser sanados por el Mesías, pero aun cuando hayan querido creer, no pudieron creer. Por eso Cristo dice: si puedes creer, qué bueno, porque ¿qué crees? Al que cree, todo le es posible. Así es de que, ¿cómo podemos saber que Dios nos oye? Pues si pedimos algo conforme a su voluntad. ¿Cómo podemos saber si pedimos algo conforme a su voluntad? Ve si es algo que Cristo haría. Si lo que estás pidiendo es algo que Cristo haría, puedes estar seguro que Dios te lo va a dar. Puedes estar seguro que Dios te lo va a proveer. Esto es muy importante. ¿Ok? La voluntad de Dios se revela en su palabra. Tú conoces a la gente por sus palabras. La Biblia lo dice claramente: de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que a través de lo que alguien habla, conoce su corazón. Y si conoces su corazón, no estás conociendo su voluntad. Así es que tú puedes ver en la palabra de Dios Nuevo Testamento, ¿ok? No Antiguo Testamento. ¿Es palabra de Dios? Sí, pero de judíos para judíos, no para cristianos, no para cristianos. Así es de que, de hecho, no quiero profundizar en eso, pero te voy a decir algo. ¿Sabes por qué Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida?
porque realmente lo que habían dicho los judíos, muchas de las cosas que habían dicho los judíos a los judíos, no eran verdad acerca de Dios. Pero bueno, ese es otro tema que ya veremos más adelante en otras clases. Y por eso los mismos judíos cavilaron su muerte. No fueron los romanos, fueron los judíos, porque vino a decirle a los judíos muchas cosas que estaban haciendo mal de parte de Dios, que no eran de Dios, y por eso ellos, por sus intereses políticos, económicos y sociales en ese momento, cavilaron su muerte, pero realmente eso fue lo que sucedió con él. Por eso dijo, yo soy la verdad, no lo que han dicho muchos acerca de mí o del Padre. La verdad es que Dios era nuestro Padre, y para ellos eso fue una bomba, fue una irreverencia, una falta de respeto, y desde ahí empezaron a cavilar su muerte, porque dijeron, ¿cómo viene a presentar a un Dios que nosotros usamos como un castigador para dominar y gobernar al pueblo? Y él viene a decir que es un papá, que es el papá. Hay que acabar con él. Pero bueno, nada más les doy esas pistas para que vayan discerniendo. ¿Cómo se dice? ¿Discerniendo? Discerniendo. Estoy aprendiendo todavía español, entonces por eso me cuesta un poco de trabajo algunas palabras. Discerniendo, ¿ok? Así es de que la voluntad de Dios se revela en su palabra. La palabra de Dios y la voluntad de Dios son lo mismo, son uno solo. Su voluntad es su palabra. Me refiero a Cristo, me refiero al Nuevo Testamento, específicamente Cristo. No se equivoquen. La voluntad de Dios es su palabra. Toda la palabra de Cristo, toda la palabra del Nuevo Testamento. Si oramos acerca de algo que está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces estamos orando de acuerdo conforme a su voluntad, y entonces puedes esperar que Él responda, que Él conteste, que Él responde, que Él conteste. Así es que podemos de esa manera estar seguros que oramos según la voluntad de Dios. Si está de acuerdo, conforme a su palabra, si no contradice su palabra, entonces es conforme a su voluntad. ¿Sí? Es conforme a su voluntad. Esto es importante. Si oramos acerca de algo que no se revela claramente en la palabra de Dios, entonces sí vamos a tenerle que pedir a Dios que nos guíe y nos dé sabiduría y entendimiento de cuál es su voluntad con respecto a algo específicamente. A lo mejor algo que no está en la Biblia es, bueno, ¿cuántos hijos debes de tener? ¿No? A lo mejor algo que no está en la Biblia es qué debes de estudiar. Entonces, si debes de ser o no debes de ser pastor, ahí es donde, o servir en un ministerio o en otro, ¿no? En niños, varones, mujeres. Ora a Dios y Dios te va a revelar su voluntad, y la va a revelar a través de tu autoridad espiritual o a través de profecías, que es cuando alguien te confirma algo de parte de Dios, pero alguien que no sabe nada acerca del asunto, ¿no? Eso es importante, porque si no, pues se puede malinterpretar, se puede malentender. Entonces, así es, si no hay en la palabra de Dios algo específicamente descrito y que concierne a tu vida o a una elección en tu vida, ahí sí tienes que orar a Dios. Dios, confírmame qué es lo que quieres que haga. Confírmame si
si tengo que hacer esto, confírmame, si tengo que ir acá, confírmame. Y Dios es tan fiel que no te va a dejar con la duda. Dios es tan fiel que cuando tú le pides que te confirme algo, Él no te va a dejar con la duda. Él te va a confirmar las cosas para que tú estés completamente seguro de hacer lo que Dios quiere que hagas. Porque Él es bueno, porque Él es tu papá, porque Él no quiere que te equivoques, porque Él es fiel. Y si tú le estás pidiendo, Dios, dime que si hago esto o si hago lo otro, tú dime qué hago, dime qué hago. Si tú me dices que no, no lo voy a hacer. Si tú me dices que sí, sí lo voy a hacer. Si tú me dices que acepte, acepto. Si tú me dices que no acepte, no acepto, pero tú confírmame. Y yo lo he hecho muchas veces y siempre me ha hablado de tal manera que no me quede duda. ¿Por qué? Porque esa es su fidelidad. Esa es su fidelidad. Que no me quede ninguna duda de que sí quiere que haga algo específicamente. Así es de que eso es muy bueno. Saberlo, ¿ok? Pídele siempre a Dios que te muestre su voluntad para tu vida en particular o para algo en particular con respecto a tu vida. ¿Ok? Así es de que así es como puedes saber si estás pidiendo algo conforme a su voluntad. Es así de fácil y de sencillo. No tienes que estar, no es como escoger los frijoles para encontrar la piedrita en los frijoles. No, es sencillo. Si lo que vas a pedir exhorta, edifica y consuela, es conforme a su voluntad. O si es bueno, agradable y perfecto, es conforme a su voluntad. Y obviamente para todos. Obviamente para todos. Si bendice, es conforme a su voluntad. Entonces está bien que pida dinero, depende para qué lo estás pidiendo. Cristo dijo claramente, si pides y no recibes es porque estás pidiendo nada más para tus deleites, nada más para ti. Pero si tú estás pidiendo dinero para estar bien, para darle lo necesario a tu familia, para que esté bien tu familia, para que esté asegurada, está bien. Que puede haber deleite, sí, pero no es tu prioridad que haya deleite, tu prioridad es que esté asegurada, que esté bien. Si le estás pidiendo dinero para dar un mejor diezmo y dar ofrendas o donativos para tu iglesia, está bien. Lo que Dios no responde es las peticiones egoístas, porque el ego no es de Dios. El egoísmo no es de Dios, es de Satanás. El egoísmo es de Satanás y lo siembra Satanás para que no compartas, no des. Y eso va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios manda que des. De hecho, si tú no das, Él no te da. Porque Él dice, da y se te dará. Y tú no puedes cambiar eso. Mucha gente le dice a Dios, dame y te doy. No, espérate. Bájale a tu carro, ¿no? Para tu tren. Para empezar, tú no puedes cambiar algo que Dios ya instituyó, ni que fueras mayor o mejor que Dios. Y si Dios ya instituyó que tú des para que Él te dé, eso no lo va a cambiar ni tu madre. Nadie, no lo cambia nadie. Que te quede claro. Y Dios lo que instituyó es, da y se te dará. Entonces, lo digo porque hay mucha gente que dame y te doy. Dame y te doy. No. Da de lo poco que tienes. Si ganas 10 pesos, da el diezmo de 10 pesos, da un peso. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y Cristo lo dijo. El que es fiel en lo poco, mucho se le dará. Pues si tú no eres fiel en lo poco, dando de lo poco que tienes, no se te dará mucho. Porque lo que está instituido y constituido y establecido por Dios es da y se te dará. Primero da.
Y el que puede creer eso es el que lo hace. El que no lo puede creer no da. O sea, la gente que no diezma es porque no está creyendo en Dios. Son incrédulos, son infieles. Porque el que cree en Dios dice, yo voy a dar mi diezmo porque sé que si doy mi diezmo se va a cumplir su palabra que dice, abrirá las ventanas de los cielos y derramará en mi vida hasta que sobreabunde. Eso es bueno, agradable y perfecto. Eso sí es de la voluntad de Dios, aun cuando esté en el Antiguo Testamento. Y es de las cosas que Jesucristo ratificó en el Nuevo Testamento cuando Él dijo, da a Dios lo que es de Dios. Así como tienes que dar al César lo que es del César, así como tienes que darle a tu país, a tu nación, los impuestos, y es correcto hacerlo, da también a Dios lo que es de Dios, que también es correcto hacerlo. Hay que darlo. Así es de que ahí es donde tenemos que ser sabios, entendidos y fieles, obedientes y fieles. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente punto es el papel de la fe en la oración. Espero que haya quedado claro cuál es la voluntad de Dios. Es bueno, agradable y perfecto, entonces es conforme a la voluntad de Dios. Bendice, es conforme a la voluntad de Dios. Sana, es conforme a la voluntad de Dios. Prospera, es conforme a la voluntad de Dios. Así de fácil. No vuelvas a tener una duda de qué es, si lo que estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios o no. Es que quiero que Dios me haga rico. Está bien, pídeselo. Y empieza a ser fiel. Empieza a ser fiel. Si Dios te da 100 pesos, da tu diezmo de tus 100 pesos. Si Dios te da 100 o 1000 o 100,000, da tu diezmo. Porque Él dijo, el que es fiel en lo poco, mucho se le dará. ¿Quieres que Dios te dé mucho? Sé fiel en lo poco. Olvídate de quererle dorar a Dios la píldora o darle la vuelta al totopo o a la tortilla, no sé cómo se diga, ¿no? Pero que, no, yo te voy a dar Dios, o sea, tú dame y yo te voy a dar. No. El que es fiel en lo poco, mucho se le dará. El que no es fiel en lo poco, olvídalo. Dios no va a cambiar como lo hizo tu papá o tu mamá porque los convenciste, ¿eh? Porque les hiciste manita de puerco, les pusiste cara de puchero y a la mera hora doblaron sus manitas y te maleducaron. No son así. Dios no es así. Dios no es así. Dios es por esta, como está escrito, y no va a cambiar su palabra por ti ni por nadie. Si tú convenciste a tus papás en algún momento y ellos cambiaron lo que habían dicho en un principio, olvídate que Dios lo haga. Y Dios te puede hacer rico, pero sigue sus lineamientos. Dios no va a seguir los tuyos. Eso es soberbio. ¿Quién te crees? Sigue sus lineamientos y Dios te va a prosperar en abundancia. Hay muchos hombres ricos, multimillonarios, e incluso hombres multimillonarios que dicen, yo me hice multimillonario cuando conocí a Cristo, cuando me hice cristiano y entendió bien la palabra de Dios y dijo, ok, voy a dar en lo poco, y empezó a dar, y empezaron a ser obedientes y fieles a Dios, fueron humildes. Es que, a ver, Dios dice que sea así, pues no me gusta, pero así lo voy a hacer. Dios dice que den lo poco, pues voy a dar en lo poco. Así sea un peso, pero aquí está, fiel. Así es como lo tengo que hacer, así lo voy a hacer. Y Dios les dio grandes ideas y grandes inventos y grandes empresas para que continuaran y se hicieron millonarios. Pues, un ejemplo, Roberto Kiyosaki. Entonces, lo que Dios ha hecho con un hombre lo puede hacer con quien sea. Tan es así que el mismo Cristo dijo, lo que Dios ha hecho conmigo lo puede hacer con ustedes y aún cosas mayores. Aún cosas mayores ustedes harán. Así es de que alabado sea Dios por eso.
Esa es la voluntad de Dios. No vuelvas a dudar de, ¿esto será de la voluntad de Dios? ¿Estaré pidiendo bien? Es que sí, porque mucha gente no puede creer por eso, porque es que no sé si Dios quiera sanarme. Pastor, es que no sé si Dios quiera sanarme. ¿Y por qué lo dudas? Pues es que a lo mejor está tratando conmigo, ¿no? O no me escucha. Sí, si tú le estás pidiendo por sanidad, sí te está escuchando. Claro que sí te está escuchando. Hay obstáculos en la oración y lo vamos a ver también en este discipulado, porque sí hay obstáculos en la oración. Un obstáculo, les adelanto, es la falta de perdón. Tan es así que en Marcos capítulo 11, cuando Cristo dice cuál es la fórmula de la operación de la fe, dice claramente, y si tienes algo contra alguien, perdona, para que tú también seas perdonado y entonces te sea dado lo que estás pidiendo. Tú no puedes esperar que Dios te bendiga de una manera especial o grandiosa si tú tienes un resentimiento en tu corazón, porque si Dios lo hiciera así, entonces nunca dejarías de tenerlo, nunca cambiarías. Pero por eso es por lo que a veces las respuestas a las oraciones se tardan un poco. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que cambies lo que tengas que cambiar. Porque si no vas a seguir siendo el mismo. Ahí es donde vuelvo a repetir cómo Satanás ha trabajado a través de la mala educación, a través de nuestros propios padres, ¿no? Cuando nuestros padres nos dan algo sin merecerlo, creemos que Dios también lo va a hacer. Pero no, Dios no nos da algo, no porque no quiera, sino porque tienes algo que no debes de tener en tu corazón. Y eso que tienes en tu corazón es lo que te está robando las bendiciones y las respuestas de tus oraciones. Por eso Cristo dijo, no hagas el templo de Dios cueva de ladrones, con resentimientos, rencores, amarguras o malos deseos o malas voluntades para alguien. Es importante y lo vamos a ver en obstáculos de la oración. Ahora, ¿cómo sigue? Es el papel de la fe en la oración. ¿Qué papel juega la fe en la respuesta a la oración? Pues todo. La fe es importantísima en la oración. Una oración sin fe no es una oración. Una petición sin fe no es una petición. ¿Por qué le pides a Dios si no crees que te va a contestar? Es absurdo. ¿Y cuántas veces la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, está atrapada en ese vacío, en ese desfundamento? Porque no tiene ningún fundamento para pedir algo, porque no tiene fe. O sea, es pura palabrería tonta. Si tú pides algo sin fe, o pides algo creyendo que Dios no te lo va a dar, entonces ¿para qué lo pides? Porque Cristo lo explicó claramente. Con la boca tienes que confesar la petición, pero con el corazón tienes que creer para recibirla. Con el corazón tienes que creer para que Dios puede hacerle justicia a tu petición. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia. Está también hablando de que tienes que creer con el corazón para que Dios le haga justicia a tu petición. ¿Qué estás pidiendo? Lo que sea. Sanidad, prosperidad, aumento de sueldo, otro mejor trabajo, un negocio, lo que estés pidiendo. Bueno, ¿lo crees en tu corazón? Si lo crees en tu corazón, Dios le va a hacer justicia a tu petición, porque lo estás creyendo con el corazón. Y así es, por eso la Biblia dice que Abraham, el hecho de que él siguió creyendo que Dios le iba a dar un hijo, cuando tenía ya 100 años, y dice la Biblia, y su cuerpo estaba casi como muerto, y dice la Biblia que le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Que él, aún a los 100 años,
seguía creyendo, seguía haciendo la tarea y seguía creyendo que él iba a engendrar un hijo que Dios le iba a dar a través de su mujer, Sara. No a través de otra, sino a través de su legítimo matrimonio. Y le fue contado por justicia y Dios le hizo justicia a su fe dándole a Isaac. Así es que la fe juega un papel importantísimo, importantísimo en la oración. Ahora, ¿cómo nace la fe o cómo podemos tener fe? Pues conociendo verdaderamente a Dios. Si tú no tienes fe, tú no puedes creer. Y tú no puedes creer porque no tienes fe, porque no te han hablado toda la verdad verdadera acerca de Dios. Si tú has oído muchas blasfemias o difamaciones acerca de Dios, tú no vas a poder creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que está diciendo la Biblia aquí es como lo que acabo de decir hace un rato. El oír viene por la palabra de Dios. Quiere decir que si no oyes palabra de Dios, para Dios no oíste. No lo oíste. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que si tú no oíste palabra de Dios, para Dios no oíste. Y si tú no oíste, entonces no hay fe, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, pero el oír que produce fe viene por la palabra de Dios. Así es que cuando alguien no puede creer es porque no ha oído la palabra de Dios. O sea, no ha oído la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y no ha oído la verdad de Dios, ni la verdad de Dios para nuestra vida. Y por eso no puede creer. Por eso no puede creer. Entonces, tenemos que entender eso. La fe realmente viene a nosotros cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. ¿Ok? Fíjate bien, en el versículo anterior oímos que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad es porque nosotros sabemos cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Todo lo que sea para bendición. Todo lo que sea para bendición. O sea, todo lo que exhorte, edifica y consuela. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esa es su voluntad. Y la fe viene a nuestra vida cuando nosotros conocemos su voluntad. Por eso en Colosenses 1, este es un pasaje que repito mucho y que predico mucho, enseño mucho. Colosenses 1 dice que más a Dios gracias, no dejo de orar por ustedes, dice Pablo ahí. Y además es una oración que el Espíritu Santo le dictó a Pablo. O sea, debemos de entender que es una oración que hace el Espíritu Santo por y para nosotros, a través de Pablo. Y dice, no ceso de orar por vosotros, o sea, por nosotros, para que Dios nos permita conocer su voluntad. Dice, no ceso de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene cuando la voluntad de Dios es conocida. Tú ves la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Por eso cuando tú oyes la palabra de Dios, sí hubo oír palabra de Dios en tu corazón. Y por eso como oíste palabra de Dios, entonces vino la fe. Porque la fe es, o la fe viene, o la fe nace por el oír. Y el oír es por palabra de Dios. Y el conocer la palabra de Dios
es conocer la voluntad de Dios. Por eso ahí esa oración, fíjate qué impresionante, qué increíble, porque el mismo Espíritu Santo le dictó esta oración a Pablo, de no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, en sanidad, en prosperidad. No habla nada más para que andes agradándole a Dios en todo porque andas sin pecar. Eso es obvio. No, para que andes agradándole a Dios. ¿Por qué agradas a Dios? Pues porque vives sano y próspero. No sé cuántos de ustedes son papás o mamás, pero si algo te agrada es ver a tus hijos bien. Cuando ves tú mal a tus hijos, sufres, ¿no? Hay mamás que hacen hasta lo que no deben de hacer por sus hijos y papás también, que no está bien, pero debemos de entender que lo que le agrada a Dios es que andemos como es digno de Él. ¿Cómo es digno de Él? Pues sanos. No es digno ser cristiano y estar enfermo. ¿Quién te dijo? No es digno ser cristiano y estar pobre. ¿Quién te dijo? ¿Es que Cristo se hizo pobre? Claro, porque dejó toda la riqueza que tenía en el cielo, que no se compara con toda la riqueza que hay aquí en la tierra. Por eso se hizo pobre, pero es clara la Biblia, dice ahí que se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Entonces, si Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, ¿es voluntad de Dios que nosotros seamos pobres? ¿O es la voluntad de Dios que nosotros seamos ricos? Si Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que seamos pobres o ricos? Ricos. ¡Ricos! Abraham era riquísimo y se fue al cielo. Entonces, vamos bien. La fe nace con el conocimiento de la voluntad de Dios. Tú conoces la voluntad de Dios, automáticamente tú tienes fe. ¿De acuerdo? Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, no nada más es agradándole en todo lo que hacemos, sino agradándole en todo porque andamos sanos y prósperos, como es digno de Él. Como es digno de Él. Él es el Rey de Reyes. ¿Quién crees que son los reyes? Nosotros. Y un rey no vive ni debe vivir pobre y miserable, causando lástima. Eso es una falsa humildad creada por Satanás en muchas iglesias. La falsa humildad. Que es hazte tan pobre como puedas, porque eso agrada a Dios. No, esa es una doctrina satánica. Eso no es andar como es digno de Dios, causando lástima. Eres hijo de Dios y vas a andar causando lástima, conmiserándose para que los demás se conmiseren de ti y te den limosnas. ¿Crees que como es andar como es digno de Él es causando lástima para que te den limosnas? ¿Quién te dijo? Andar como es digno de Él es bendiciendo abundantemente, porque ha abundado en ti la riqueza de Dios. El dinero es de Dios. ¿Y para qué crees que lo hizo? Para sus hijos. Para que no nos faltara nada a nosotros. Él no lo necesitaba. ¿O lo has visto acaso comprando en la venta nocturna? Él no necesitaba el dinero. Lo creó para dárnoslo. Porque nosotros sí lo necesitábamos aquí en este planeta. Así es de que la fe nace con el conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1, del 9 al 13, de tarea, léanlo. Colosenses 1, del 9 al 13.
para que andes como es digno de Él, agradándole todo y llevando fruto en toda buena obra, y eso te lleva, como dice ahí, y creciendo en el conocimiento de Él. Tú no puedes crecer en el conocimiento de Él si primero no creces en el conocimiento de su voluntad. Tú no puedes conocer a nadie si no conoces primero su voluntad. ¿Quieres conocer a alguien? Conoce su voluntad. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce su voluntad. Pero su voluntad es que andes como es digno de Él. Un hijo de rey, sano, próspero, cabal, justo, que por la fe viven como Dios quiere que vivan. Eso significa vivirá. El justo por la fe vivirá, quiere decir el justo vivirá en el nivel y estilo de vida que Dios quiere que viva. Y créeme que es un estilo de vida mucho mejor que el que cualquier padre o madre puede querer para sus hijos. Me dio mucho gusto compartir hoy con ustedes.